Vamos a empezar esta segunda sesión abierta al público del taller Contar con Imágenes del SACS aquí de la Universidad Jaume I, y en esta ocasión contamos con Raquel Meyers, que es una artista que hemos cazado al vuelo en un viaje que está haciendo desde Murcia hasta Barcelona para una exposición que tiene en esta semana. Y bueno, pues la hemos podido atrapar para que, bueno, pues comparta un ratito su experiencia de trabajo desde, pues bueno, varias disciplinas, ¿no? Es una artista multidisciplinar, luego nos ahondará en ese término, pero bueno, pues trabaja básicamente con la tecnología o con las tecnologías, diferentes tecnologías que tienen que ver también con pues, bueno, la fotografía, el fax, teletexto y Commodore 64, etcétera. Con lo que nos intenta plantear una reflexión sobre esa obsolescencia, ¿no? Que muchas de estas tecnologías tienen y a través de las cuales nos vimos como problematizados, ¿no? Un poco también creo que andaremos en ello. Y pues es un gusto también escuchar que muchas veces pues el trabajar con estos medios, como ha pasado en esta primera parte de la sesión, y espero que también ahora un poco ahí como nos des alguna pincelada, pues se nos queda tan lejos que tiene que salir fuera de nuestras fronteras para encontrarse con una red que realmente ya no solamente valore, sino realmente esté, ¿no? Por trabajar en esta línea, ¿no? Sí, que también o sea, al final tú no tienes la solución, o sea, al final Claro. tú estás en tu microcosmos. El hecho de entrar en contacto con otra gente que también trabaja con lo mismo, también te hace crecer y aprender otro tipo de medios y otro tipo de formas. Pues nada, sin más, Raquel, mil gracias. Nada, vosotros. Y la sesión se titula Obsolescencia es resistencia. Así que nada, bienvenida y, y adelante. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos por venir. Y nada, bueno, pues el título, como dices, obsolescencia resistencia. Yo trabajo con tecnologías obsoletas y para empezar os voy a hablar. A ver. ¿Francesas? Sí. Vale, sí. Eh, Vale, me he ido. Ahora, os voy a hablar de un proyecto que se llama Dead Media Project, que es del escritor Bruce Sterling, que en 1995 hizo como un catálogo de tecnologías muertas. Entonces empezó a hacer un listado de todo tipo de tecnologías que habían desaparecido o que iban a desaparecer. Entonces, bueno, esto es un poco cuando uno habla de obsolescencia, parece que está reviviendo los muertos o los zombies de las basuras. Y un poco a mí me gusta mucho esa reflexión, como que la obsolescencia, en vez de ser ese rollo retro o zombie tecnológico, es como una herramienta de resistencia, o sea, como contra esa tecnocracia y esa aceleración tecnológica. Entonces, bueno, como ejemplo de esa resistencia, apareció en La Voz de Galicia un artículo donde los presos de Alhama se relacionaban entre ellos o se mandaban mensajes a través de el sistema de teletexto. Entonces, un juez canceló el sistema de teletexto de las televisiones de la cárcel. Entonces, claro, al final esto te plantea algo obsoleto o algo que parece casi irrisorio, porque cuando uno habla de teletexto, el pre-internet, donde la gente miraba el horóscopo o los resultados del fútbol o las noticias o el tiempo, de pronto en la cárcel lo utilizan como sistema alternativo para comunicarse entre ellos. Y es un poco pues la reflexión de cuando pierde, o sea, cuando las tecnologías pierden ese carácter como económico o capitalista, cuando se convierten en algo como, pues eso, antiguo, obsoleto, es cuando tú realmente puedes utilizarlas para otros medios y otros formatos. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, son noticias de hace 2 días, del congreso que hay ahora de la CUP sobre el tema climático. Entonces, bueno, pues aparecen noticias como eso, que realmente no hay espacio para chorradas, porque el teletexto son 46 líneas, 29 columnas, entonces no hay ni imágenes, no puedes meter comentarios, o sea, tú realmente si quieres acceder a la información directa, sin ningún tipo de chorradas, el teletexto es lo mejor, porque es inmediato, porque no cabe, no hay espacio para ello. Y bueno, creo que el mundo Foro Coche siempre ofrece sus reflexiones. Entonces me fui a Foro Coches y bueno, pues apareció pues eso, el Internet de los pobres, lo utiliza mi madre. Bueno, como todas esas reflexiones, como al final también esa tecnología obsoleta o descartada siempre tiene como esa parte como irónica de, "Bah, esto es una chorrada, una tontería". Pero cuando
se descarta y bueno, es algo que dices, no se le da demasiada importancia", es cuando tú realmente la puedes utilizar como una herramienta. Entonces, bueno, realmente la adolescencia, o sea, empieza a haber cada vez más artículos en un montón de espacios donde la gente se plantea, pues eso, desde el tema de hay este señor que utiliza las máquinas de escribir todos los días, o sea, porque, por ejemplo, si se le va la luz, puede seguir mandando sus correos, sus mensajes, sus cartas. Existen estos espacios que son los hackerspace o encuentros donde tú puedes llevar tecnología, pues que se te ha roto, pues el típico cassette que se le ha ido la goma, que no sabes cómo arreglarlo, pero te vas allí y te lo arreglan en 5 minutos y dices, se ha vuelto a vivir. Pero claro, no todos tenemos los conocimientos. Pero al final, pues eso son cosas que las tienes ahí guardadas o que no las vendes o no las tiras porque te da pena, porque han formado parte de tu vida, pero que las puedes seguir utilizando. Y bueno, claro, al final toda esta aceleración tecnológica tiene unas consecuencias. Y esto es un proyecto del fotógrafo Peter Hugo que hizo en Ghana, porque al final toda esa tecnología que nosotros descartamos se va a algún sitio. Y normalmente se va a África, a Ghana. Y entonces aparecen todos estos desiertos súper utópicos y que sí, que al final, pues eso, los fósiles del futuro no van a ser ni plantas ni animales, van a ser capas y capas y capas de toda la tecnología que nosotros desechamos por antigua, por nueva, porque nos queremos comprar otra o por lo que sea, pero que realmente no estamos cuestionando qué estamos realmente haciendo con ella. Eh, Quería traer aquí, no sé si conocéis al documentalista Adam Curtis. Él hizo un documental, bueno, sobre todo utiliza mucha información de los archivos de la BBC y hace como una especie de documental. Y hay uno que se llamaba Hypernormalization, que es, un poco habla de esa normalización que hacemos de muchísimas cosas. Entre uno de los apartados hablaba del programa ELISA, que es de 1960, no me traigo las gafas, de los 60, que emulaba un psicoterapeuta, pero que al final este psicoterapeuta, o sea, no estaba todavía la IA desarrollada y es un software que funciona como del 64, por lo tanto tiene sus limitaciones. Pero básicamente lo que hacía era tú le escribías tus dudas y él te respondía, pero te respondía como si fuera tu propio reflejo. O sea, realmente no te estaba ayudando, simplemente te está respondiendo a lo que tú ya sabes y quieres que te reafirmen, pero que no te interesa que te lo cuestionen. Y bueno, un poco también esa reflexión a veces que tenemos con la tecnología, que es simplemente unidireccional, como que la usamos de una manera, pues eso, casi narcisista. Y bueno, pues este programa Eliza hacía como esa versión del psicólogo y en el documental ponían ejemplos de gente que la había utilizado y que estaba súper encantada porque los entendía súper bien. Dice, es que me he sentido súper identificada porque yo sentía que me respondía, cuando realmente lo único que te hacía era responderte con otra pregunta, simulando o emulando que entendía lo que le decías. Y bueno, para, para elaborar un poco todo este tema de la obsolescencia, o sea, bueno, yo vengo de la fotografía analógica, pero bueno, siempre, yo nací en el año 77 y digamos que he ido creciendo, no soy nativa digital, por lo tanto he ido creciendo con todos los formatos. Entonces, pues siempre era el futuro, no, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y bueno, esta exposición, que se llamaba Estás obsoleta, que se realizó en el Centro Cultural El Luci, en Cartagena, en el 2000, el año pasado, la idea era, es un espacio totalmente vacío, entonces la idea era crear desde cero la exposición con materiales recuperados de los puntos limpios de Cartagena, o sea, me dieron acceso, porque normalmente tú no puedes ir al punto limpio y llevarte nada, pero el ayuntamiento me dio acceso para poder ir a los contenedores y sacar todo lo que quisiera para llevarlo a la exposición. Entonces, durante 2 meses y medio, todos los martes, me dedicaba a ir con la furgoneta y Arcade, que está por aquí, a sacar todo lo que yo pensara o creía que pudiera funcionar para ponerlo en la instalación y hacerlo funcionar. Televisores, cassettes, reproductores. Era, o sea, cada martes había como cuatro containers hasta arriba, pero hasta arriba, de todo lo que os podéis imaginar. Y bueno, pues, vale, esto, vale, es que aquí no funciona. Si le doy a play. ¡Yay! Vale, aquí hay una pequeña muestra de las cosas que fui sacando. Cables, de hecho, incluso no tuve que comprar ni cables, porque había hasta cables. Entonces, básicamente, yo iba sacando como las televisiones, reproductores de DVD, DVDs, cintas, cassette, cables, y entonces los iba limpiando porque tenían una cantidad de mierda imposible. Y con eso, pues iba pues montando la exposición.
Y ahora otra vez me pasa lo mismo. Ahora. Entonces, bueno, está el espacio, es un centro cultural donde está la biblioteca y también la Universidad Popular. Entonces, bueno, pues vienen desde familias, o sea, gente que va a estudiar, o sea, todo tipo de personas, personas mayores, familias. Y bueno, y sobre todo también muchos grupos de chavales de los institutos. Entonces, toda la exposición estaba rodeada de tecnología que se podía tocar, porque eso también es súper importante, porque al final muchas veces parece que las exposiciones son solo para decoración, pero no, aquí la idea era que tocaras, que usaras, que rompieras, no pasaba nada, o sea, porque como venía de la basura, no había ningún drama. Y también eso como que le quitaba también el hierro a la gente a atreverse a tocar. Entonces había desde una máquina de escribir, una tituladora, ay, me he ido, perdón, una tituladora, la gente pues había tirado colecciones enteras de DVDs, de VHS, de cintas. Entonces había como pues toda una especie de instalación donde los chavales se sentaban ahí a ver desde partidos de fútbol del Atlético de Madrid en VHS, una colección de 10 DVDs, de 10 VHS, hasta todas las colecciones de Disney. O sea, y todo eso lo habían tirado. Originales, citas originales, toda la basura. Las televisiones pues tenían una serie de animaciones, había como unos controladores donde podías cambiar diferentes, pues eso, del DVD al VHS, podías sacar las cintas, podías meter lo que quisieras. Las tituladoras era como antiguamente se ponían los subtítulos en las cintas de cassette. Entonces tú podías escribir mensajes en la tele, entonces la gente dejaba mensajes en la tele. Había una máquina de escribir con un rollo de fax enorme donde la gente podía escribir sus mensajes. Y de hecho la máquina de escribir fue como el hit de la exposición. Y bueno, entre las cosas que me encontré fue esta cámara de la Hello Kitty con sus tarjetas de 2 gigabytes, que dentro tenía las fotos de la chiquilla. O sea, porque claro, la gente tira las cámaras con las tarjetas de SD y con las fotos dentro. Entonces encontré DVDs con fotos de vacaciones a Moscú, una cinta de VHS del viaje a Sevilla 92 montado en el curro. De hecho, tengo una caja enorme con cintas para revisar, porque es que no me dio la vida. Y bueno, pues claro, están los anuncios, porque claro, están las grabaciones de las películas, los anuncios, claro, ahí hay de todo. Entonces quiero hacer más adelante cuando me dé tiempo, porque eso, claro, te tienes que visionar las 2 horas o la hora entera de la cinta de VHS. Entonces, bueno, cogí esta cámara de la Hello Kitty, que de hecho eran dos, y se la di a una amiga, y estamos haciendo un proyecto documentando un poco la periferia cartagenera, que al final eso parece más que una periferia, una escombrera. Y de hecho está como esa doble relación entre la tecnología, la basura, la escombrera, un poco la idea como el tecnoscombro, porque al final también incluso en esas, en esas escombreras nos encontramos cintas, televisores, aparte de plásticos y bueno. El concepto este de tecnoscómboro es también como un concepto que yo he ido como evolucionando porque es como, me gusta mucho jugar con el tema de la ironía y al final, bueno, pues aparte de los fósiles, pues también está la idea esto del tecnoscombro que nos rodea y nos inunda. Y bueno, el tema de la basura o el tema del desecho ya lo llevo trabajando desde hace tiempo en una residencia que hice en Denver en el año 2022 que también estaba muy relacionado con el tema de la obsolescencia, el director, un día, porque que yo quería era encontrar pues, basura tecnológica. Entonces un día nos fuimos a una especie de casa, de calle que había, y en esa calle pues de pronto aparecía un montón de basura en los lados. Y, y el tema que, pues claro, de pronto aparecieron fotografías, negativos, información, y cuando lo llevamos al estudio, lo separamos y lo reciclamos, de pronto aparecieron que había la vida de dos personas. De hecho, saqué los dos nombres de las dos personas, que eran Brett y James. Brett era motero y James era ingeniero de minas. Porque aparte estaban todos había un congreso de minas de Estados Unidos, entonces tenía como 1961, 1962, 1963. Tenía también, había como plantado árboles, entonces tenía un montón de certificados de que había plantado árboles. Yo qué sé, un trozo de polvo blanco de una mina de no sé qué. Eh, certificados de su mujer, de la muerte de su mujer, todo eso tirado en la cuneta.
Y luego por el otro lado tenías pues teléfonos, un reproductor de VHS, pero un montón de fotos, un negativo sin revelar. Y de pronto, o sea, separaban y tenías como condensada en basura la vida de dos personas, de cosas que habían guardado durante toda su vida, pero de pronto habían acabado en la cuneta. Entonces, claro, esa reflexión de la obsolescencia de la tecnología no es solo la tecnología, sino nosotros mismos, los materiales, que muchas veces acumulamos un montón de cosas y de pronto, pues, cuando desaparecemos, pues a nadie le importa. Y se convierte en basura y a mí me dio una pena enorme. De hecho, me lo enviaron de vuelta, o sea, lo tengo en mi casa, almacenado, porque me da una pena enorme. Porque, claro, sabes los nombres, o sea, sabes quiénes son. Y yo tengo ahí, los tengo todavía en mi caja, ahí acumulados, porque en cierta manera me sentía como que necesitaba guardarlos o que por lo menos no acabaran allí tirados, quemados, porque encima estaban las cajas a medio quemar. Y bueno, he empezado un poco desde el final y ahora voy a hablar un poco de... Yo realmente vengo de la fotografía analógica y que es un poco por donde empecé. Y bueno, pues yo al principio tenía una cámara cutre que no funcionaba, o sea, no le iba al fotómetro ni nada, y es un poco ahí donde aprendí. Que al final también esas limitaciones de la propia tecnología o de los propios medios es una cosa que siempre me ha ido acompañando. Que no es, no, o sea, el tema de trabajar con la obsolescencia no es una cuestión estética o retro, sino simplemente es como esa necesidad de establecer un diálogo con la tecnología, como que a pesar de que no funcione o que no sea perfecta, como nosotros mismos, como que hay que hacer, o sea, como a mí me gusta intentar hacer el esfuerzo o intentar sacar lo mejor de ella. Entonces, bueno, pues por ejemplo, utilizaba papeles caducados porque no me daba dinero para comprar los nuevos, o en vez de negativos usaba fotocopias. También experimentaba que hacías un montón de cosas que te permitía también, pues bueno, experimentar con los procesos y los medios. De ahí empecé a trabajar con el tema de la animación. De hecho, pasé de la fotografía al píxel. Supongo que el cuadrado del visor se convirtió en mi cuadrado de retícula. Y bueno, pues durante muchos años, durante pues esos 10 años, me dediqué a trabajar en el tema de audiovisuales y performance. Era un poco mi trabajo. Y he trabajado con píxeles. O sea, tenía un ordenador y yo me hacía mis animaciones. De hecho, como mi ordenador no tiraba mucho, lo hacía todo en Flash porque no funcionaba ni el Premiere ni el After Effects, se petaba. Entonces, como petaba, me tuve que hacer yo una propia aplicación súper básica de cuando pulsas B, lanza esto, cuando pulsas B, lanza esto. Entonces, bueno, pues te encontrás también maneras en esas limitaciones de crear, pues eso, pues hacer audiovisuales con tu software hecho en Flash, que se ponía pantalla completa. Eso sí, alguna vez le daba alguna tecla que no debía y salía la pantalla de Windows y era como, ups. Y bueno. Eh, en 2000, bueno, al final, pues me fui a vivir en 2007 a Berlín, pero en 2010 me mudé a Suecia y como regalo de bienvenida me dieron un Commodore 64, que yo no lo había tenido en mi vida, ni sabía cómo eso funcionaba, ni cómo se encendía, ni nada de nada. No había hecho, no había programado en BASIC en mi vida. Y encima me soltaron una fiesta de esta, una demo party, que con 150 personas, que tú tienes 3 días, tienes que hacer tu demo para demostrar tus habilidades, se enseña a todo el mundo y si no les gusta te lo dicen en la cara y no hay, vamos a hablar, no, no, es cutre, o sea, es como o eres elite o eres lame, o eres súper cutre o eres súper bueno. Y allí me soltaron y dije, ah, pues muy bien, pues nada. Y claro, antes esa presión, pero también un poco ese reto de utilizar algo que, pues, que nunca había utilizado en mi vida. Me dieron, por supuesto, tenía compañeros que me dieron un software, o sea, me hicieron mi vida más fácil y bueno, yo hice mis gráficos y hice mis animaciones y ahí, bueno, pues empecé a trabajar y entonces cambié los píxeles por los caracteres de texto, porque lo que tiene de interesante el Commodore 64, que parece una máquina de escribir, en el teclado, aparte de las letras y los números, tiene toda una simbología. Tiene triángulos, tiene líneas. Entonces tiene todo como una serie de elementos geométricos que tú puedes ir combinándolos y al final creas todo como unos gráficos y unas ilustraciones. De hecho, estas son mis super demos. En- Entonces la primera se llamaba Oso, Acid Burger y Piratas, y bueno, pues eran producciones muy pequeñitas, entonces tú las ponías ahí y la gente te decía, "Buah", pero bueno, les gustó.
porque en ese momento Petsky, o sea, este tipo de dibujos era como lo que se utilizaba en las BBS para comunicarse era como una cosa como muy irónica, o sea, como que no se la veía como un arte serio o algo, era como algo chorra. Pero al final cuando tú utilizabas una narrativa, o sea, con las limitaciones de los caracteres y lo que se podía hacer, pero tú metías como una historia, ahí es donde realmente entraba un poco el más allá de esa simpleza. Y bueno, otra de las herramientas es los fax. Y esto, bueno, no, yo formaba un parte de un colectivo que era con el músico Go280 y el artista, bueno, nos invitaron a ir a Transmediale, pero a hacer la inauguración, una performance de inauguración. Entonces hicimos la performance que se llamaba Memo Blast, que era como si fuéramos una oficina, entonces teníamos dos líneas de fax donde la gente nos podía mandar faxes. Y de hecho, o sea, a través de aplicaciones de código abierto, y entonces durante 5 horas estuvimos ahí con los faxes, colgando los faxes, o sea, una liada, pues 300 metros de faxes. Y allí todo estupendo. Aparte de ese año se debatía si Pluto era un planeta o no. Entonces había todo como, pues eso, un rollo retro obsoleto, como muy estupendo. Pues nada, nosotros hicimos nuestra performance, se quedó ahí 300 metros de fax. De hecho, vino incluso un artista español. O sea, nos mandaron todo tipo de información. Claro, la idea era después recoger todos esos faxes, escanearlos y hacer como una publicación. Pero lo curioso es que el lunes, cuando el festival se acabó, la de la limpieza lo tiró toda a la basura. Y ni el, y ni el festival, ni el Jardín de Cultura del Ver, ni nada, era como pasaron olímpicamente de todo, se pasaron la bola entre ellos y decías, eh, ya, pero me has tirado 300 metros de pizza a la basura. Entonces, claro, ahí está la reflexión que todo es muy bonito mientras esté dentro del festival, pero cuando se acaba el festival, eso es basura, eso es fax. Eso, ¿qué me estás contando? ¿Esto quién lo quiere? Entonces, eso también te pone o te plantea porque, ¿sabes? Muchas veces tú estás con tus proyectos y tus cosas, pero claro, luego la realidad es otra que no todo el mundo le importa o no todo el mundo le da la misma importancia. La señora de la limpieza lo tiró con toda su intención y digo, esto es un papel, pues al container, no pasa nada. Pero bueno, ahí de pronto pues se generaba una conversación o una discusión sobre, pues igual, en vez de estar centrados en nuestro propio microcosmos, igual hay que salir fuera e intentar verlo de otra manera. Esto, por ejemplo, es en Etiopía, en el centro de Zaragoza, se instalaron una pues es una instalación de LEDs, pero es un píxel ultra gordo, pero súper gordo. Entonces la resolución es 134 por 238 o algo así, o sea, enanísimo. Entonces, claro, hacer algo ahí como muy detallista y muy complicado, claro, el Petsky o el teletexto es perfecto, porque es la retícula, encaja perfectamente, de hecho encajaba en los cuadrados propios del LEDs. Entonces, esto es una animación gigantesca que se hizo para Noctiluca, que le invitaban a un artista para hacer una instalación y durante un mes estaba ahí, entonces salías del tren y te veías la super mega pantalla con estas ilustraciones que al final también de algo tan pequeñito, tan de poca calidad, o sea, al final puede acabar en este tipo de formatos casi monumentales. Yo también a mí me gusta mucho el tema de la performance porque creo que también es una forma de exponerte, porque muchas veces es muy difícil explicar este proceso, porque tú dices, sí, el Commodore, yo tecleo, pero claro, cuando lo ves y cuando también te expones, porque yo utilizo un software que lo que hace simplemente es graba las pulsaciones del teclado. Es como si tú fueras una secretaria, una mecanógrafa. O sea, tú vas teclando, vas haciendo las conexiones con los símbolos y si la cagas, se ve. No hay copiar ni pegar, no hay control Z, es lo que hagas, se ve. Y lo curioso es que no le puedes echar la culpa al ordenador por ser viejuno. La culpa es tuya, porque no lo has hecho bien. Entonces también eso te genera, o sea, como te quita totalmente el ego, esa relación egocéntrica que se puede tener con la tecnología de, no, aquí estamos los dos en esto, los dos tenemos que hacerlo bien. Y entonces la manera de trabajar también se modifica, con esas limitaciones y con esa también, eh, como que no hay trampa ni cartón, como que al final, o sea, estáis ahí los dos y ya está, no hay manera de ocultarse. Y bueno, para enseñar también, me invitaron el año pasado a ir a Gecho Foto y bueno, el año pasado la temática era Play.
Entonces, por supuesto, pues me inventaron hacer ilustraciones en este edificio brutalista. Y nada, pues ahí llené todas las ventanas. Entonces, claro, hay gente que trabaja en esa oficina, entonces se bajaban las persianas, otras veces se subía. Y bueno, pues era muy divertido ver todas esas ilustraciones también en las ventanas. Y bueno, ahora el tema teletexto. Bueno, este es el proyecto este de Thread of Fate, porque, bueno, pues ya sabéis, esta fe en la tecnología que a veces se tiene, pues yo la utilicé para hacer esta pieza porque, bueno, pensaba, bueno, me voy a hacer un oráculo en teletexto. En vez de que me diga qué tiempo hace, pues quiero que me diga mi futuro. Entonces tú elegías una página en teletexto y te decía, pues, tu visión del futuro. Y la verdad es que me salió, era bastante negro. O sea, la verdad es que todo el mundo me decía, es poco curillo. Digo, bueno. Todo esto está en la web, de hecho podéis entrar, está el link. Tengo una versión online del teletexto porque al final, o sea, esto es una instalación real, o sea, porque a mí una de las cosas que me gusta es trabajar con la tecnología, no emularla si puedo. Entonces, es una instalación con una televisión, con su mando a distancia, que funciona utilizando una Raspberry, que es la que genera la señal de teletexto. De hecho, es de código abierto, o sea, lo podéis, si os interesa. Podéis ir a internet y buscar Teletext Inserter, instalador de teletexto. Es un protocolo con una Raspberry, la tele, el cable RCA y ahí tienes tu sistema de teletexto. Un editor online, tú te haces tus páginas, tus contenidos y lo puedes hacer. Todo es open source. Porque creo que las herramientas, o sea, siempre intento utilizar herramientas que son de código abierto, que la gente las puede utilizar. El software también que utilizo para el Commodore está disponible. Si a alguien le interesa para probar, experimentar y jugar, hay un montón de cosas. Y bueno, la parte de la investigación también es bastante importante en mi trabajo. Entonces, bueno, en el año 2016 participé en esta recopilación de Teletech in Europe y bueno, eran todos PhD y doctorados y yo, ¿no? Pero hay tres. Y un poco, pues bueno, explico la reflexión el capítulo se llama Is it just text? O sea, es solo texto, donde se plantea un poco, pues eso, que es el teletexto, es como una herramienta, pues eso, que de hecho yo empecé a trabajar con teletexto porque encontré en Twitter a un ingeniero que se había hecho un insertador para ver su Twitter en teletexto. Entonces yo le mandé un mensaje y dije, yo quiero hacer esto pero con visuales. Y entonces él había hecho una pieza de hardware, entonces me la envió y empezamos a colaborar, me hizo un software y luego a los años llegó un chaval y se hizo con la Raspberry un protocolo súper sencillo y entonces quitó toda la complicación de cómo generar teletexto y ahora es como súper fácil. Y hay como una comunidad, de hecho toda esta gente viene de Inglaterra y son pues esos ingenieros que trabajaban para Cifax, hay uno que se ha hecho su versión 2.0 donde sale el naranja, porque sabéis que teletexto solo tiene 7 colores, pues él ha hecho su versión con naranjas y lilas. O sea, hay otro que captura de las cintas de VHS todos los teletextos que aparecen, entonces se ha hecho como se llama de Teletext Archaeologist. Entonces hay como un montón de colectivos de gente que trabaja con teletexto. Y en Finlandia existe el Museo del Teletexto, que funciona en la televisión pública finlandesa. Y bueno, también tiene su parte comercial. Me invitaron a hacer la promo de Stranger Things en teletexto. Y claro, me dieron un fotograma de super calidad, ahí como, vale, hazme 4 pantallas y dije, pues nada, pues vamos a intentar hacer esto. Entonces, en 2017, durante 2 semanas, en el de A3 Media y en el de Media Player, perdón, el de Telecinco, Antena 3 y la 4 y la Sexta, tú podías acceder a Stranger Things, entonces tienes aquí una animación súper currada de 4 fotogramas, así, donde pues eso, podías acceder a tu promo de Stranger Things. De hecho, lo de forocoches viene a raíz de esto. Porque empezó a aparecer artículos como el teletexto funciona, todavía hay gente que utiliza el teletexto. Entonces al final también, bueno, pues esa reflexión sobre... Y bueno, y también pues con teletexto de pronto te invitan al Super Festival Ars Electrónica, que es como lo más tecnológico, y tú te vas ahí al sótano a hacerte un hackathon de teletexto para la televisión pública australiana. Y luego te ponen una pantalla, o sea, tu imagen de teletexto en una pantalla de 8K. ¿Qué es esto?
Para que veáis que este tipo de formatos, este tipo de cosas que parece como, ¿y qué hago yo con esto? ¿O dónde me voy? ¿O dónde llego? Pues puede ir incluso hasta Ars Electrónica. O esto es en Denver, es una torre del reloj que ha cogido un colectivo, y entonces hacen instalaciones audiovisuales por la noche y nada, eso es impresionante, es un sitio súper chulo. Y entonces hay también una animación en teletexto ahí en Denver. Y bueno, así para terminar, porque la verdad, a mí lo que me gustaría ahora es como generar más conversación, debate, ¿qué opináis? Este es un proyecto porque, por lo que hablaba un poco del tema de los materiales, o sea, o de la obsolescencia, pues eso, que no solo son la tecnología o nosotros mismos, sino también son los materiales. Y el ejemplo por excelencia es el hormigón. El hormigón es el material obsoleto por excelencia. Está diseñado para que desaparezca, pero no desaparece porque ni arde, ni se quema, ni... No, no, genera escombro. O sea, es escombro, entonces hay que hacer algo con eso. Entonces, bueno, me invitaron este año, bueno, mandé una aplicación y me seleccionaron para una beca de investigación artística que se llama Desplazamientos entre Vitamine, que está en Irún, y el archivo Casaplanas en Palma de Mallorca. Casaplanas es el archivo de Josep Planas, que es un poco todo el material, todo el imaginario turístico de la isla viene de este señor. Entonces tiene un archivo inmenso de negativos, postales. De hecho, todas las postales que hay sobre Mallorca vienen de Casaplanas. Entonces, bueno, la idea era irte al archivo, investigar y hacer una conexión entre dos ciudades totalmente diferentes, Irún, que está en la frontera con Francia, que es lo menos turístico que hay, y Palma de Mallorca. Y entonces, al final yo creé esta conexión con el hormigón, que era Irún, o sea, Irún y Palma, industria y hormigón, porque investigando en el archivo también había un montón de revistas de la época y aparecían como cemento y turismo, el poder de... Estamos hablando de los años 70, o sea, y no ha cambiado nada. Y bueno, para entrar un poco así, quería poneros un vídeo que presenté el otro día, que es un poco el resumen del proyecto. Los nuevos edificios contribuyen así a transformar la fisonomía urbana de nuestras ciudades, inundándolas de claridad y de alegría. No.
El vídeo este simplemente acompaña una publicación que es la investigación más larga, pero como no cabía todo, porque al final son 100 páginas, sí que quise hacer como, bueno, pues, porque al final una de las cosas que yo investigué, pues eso, la reconstrucción tanto de Irún como, porque Irún se quemó en la guerra y Palma se creó, o sea, de las dos ciudades, aunque una se enfocó más hacia la industria y la otra hacia el turismo, todas se crearon a base de hormigón. Y de hecho toda la problemática que hay un poco en la ciudad, sobre todo de Palma, es cuando tú vas ahí, entras sobre todo a Palma de Mallorca, es hormigonaco, pero a más no poder. Entonces, como también ese material que normalizamos y que lo admitimos, o sea, como, bueno, pues sí, que es que para construirlo lo más rápido, pero que es un material totalmente insostenible, o sea, que necesita un montón de agua, que genera un montón de enfermedades, o sea, y que es un material, pues eso, capitalista y que realmente va un poco en contra de la construcción urbanística y los planes urbanísticos. O sea, estamos construyendo ciudades hormigonadas, plazas duras, que en vez de crear un espacio público, se crea un espacio totalmente inhabitable para que ni se pueda usar o para la privatización del espacio público, terrazas. Y bueno, como esa reflexión también, no solo de la tecnología, sino como las ciudades, como toda esa obsolescencia también se puede aplicar al tema de la planificación urbana, cómo nos movemos por las ciudades, la tecnología, o sea, como que al final la obsolescencia no es solo algo puramente tecnológico, sino que va más allá bueno, que el modelo en el que estamos viviendo, pues que necesitamos replantearlo, ¿no? Y de crecer un poco, o por lo menos parar, o plantearse otras maneras, o bueno, creo que hay que hacer una conversación o una reflexión más colectiva, o sea, entre todos, y porque al final no, o sea, yo puedo aportar una idea, pero pues, a otra persona pues igual le parece, claro, por ejemplo, este congreso que estuve en Palma era súper académico y todo el mundo más o menos habla el mismo lenguaje, pero si tú traías a alguien de la calle que vive del turismo, pues igual no le hace tanta gracia todo lo que se planteaba, entonces al final... Hay que escuchar todas las voces, ver o sea, hacer una reflexión y bueno, encontrar un camino común o por lo menos alternativas o opciones a lo que realmente, bueno, vamos un poco a un desastre anunciado a altavoces, pero aquí seguimos. Y un poco, bueno, pues la idea de la obsolescencia es resistencia, pues va un poco de esto, como, bueno, pues a nivel... eh, o sea, porque a veces parece que hay que hacer como grandes cosas o que necesitas grandes herramientas, pero algo tan sencillo como utilizar lo que ya tienes o intentar arreglarlo o encontrar otras maneras, simplemente no intentando generar más residuo, pues igual puede ser también un camino, por lo menos para empezar. Y nada, no sé, espérate, ahora la presentación se ha ido por ahí. Ah, estoy. Aquí estaba el vídeo y nada, pues muchísimas gracias. Pues bueno, aquí tenéis mis contactos, o sea, yo estoy abierta, software, lo que queráis, me encanta compartir información, lecturas, todo, o sea, de verdad. Y bueno, me gustaría pues también generar un poco de conversación y diálogo y bueno, ¿qué os parece? Cosas que os he contado, ¿los veis, no los veis? ¿Me dedico a otra cosa o...? Sí. Cuando tienes fotos y documentos, por ejemplo, la que has dicho de la cámara esta de niña, ¿no? Sí. ¿Tú esas imágenes tienes, o sea, la garantía que las puedes usar sin problema o no? Eh, por una cuestión de privacidad, yo me las he guardado, están en mi disco duro, pero no las voy a utilizar. O sea, porque creo que no, o sea, debería de contactar con la niña o por lo menos pedirle, no sé, a ver, tampoco son fotos mal sacadas. O sea, de hecho estaba probando la cámara, entonces sale un medio cabeza, un brazo, o sea, no es realmente información. En otra cámara que me encontré en la basura había un señor que había ido a hacer una obra a la refinería de Resol. Y tengo ahí pues su foto con los trabajadores, con sus vecinos, con la instalación. Claro, o sea, la gente tira. Se supone que tú has tirado eso al espacio de reciclaje. De hecho, no me dejaban, o sea, yo tampoco cogí ni discos duros, ni ordenadores, ni teléfonos móviles, porque el tema de privacidad de datos, y me parece correcto, o sea, no. Pero claro, a veces abrías DVDs y había un DVD dentro, o había una cámara y había una tarjeta de micro SD dentro. Y entonces, pues bueno, pues si había información, la salvaba y me la guardaba
Y bueno, pues ya veremos. Por ahora solo estoy haciendo el momento archivo, porque creo que también tampoco es plan Pero de... no sé si, yo me acuerdo que vi una performance también en la de Carmen de Valencia. Este era de discos duros, creo que era de alguien, no sé, de algún país del este, que había hecho lo mismo que tú, se había recogido ordenadores de la basura y había recuperado eso y sí que sacaba imágenes de personas anónimas como, pues eso, una sucesión de imágenes. Claro, aquellas eran como muy antiguas y demás, pero la pregunta es, ¿eso sería, habría algún problema legal si lo haces? Claro, no lo sé, pero de acuerdo a la política de privacidad europea, si tú no tienes permiso de esa persona, no puedes. O sea, claro, o sea, y luego tal, tú te las encuentras en la basura. Entonces, una cosa es, por ejemplo, en la exposición que lo he contado antes, en la exposición esta de los materiales, una de las televisiones, una señora apareció en la exposición y dijo, ay, yo tenía una televisión como esa. Y le dije, ¿cuándo la has tirado? La semana pasada, digo, pues es tu tele. Sí, sí, pero bueno, pero a la señora cuando dice, pues yo compré esta televisión con mi primer sueldo. Y hablando con ella así, era como de eso que dices, me hace gracia, pero tampoco me hace gracia. O sea, y era un objeto, que no era nada personal. No sé, creo que también a veces pues es innecesario. O sea, no sé, yo por ejemplo las fotos de la basura las dejé, estaban instaladas, pero estaban quemadas o no se veía muy bien. No sé, o sea, al final también exponer al otro de una manera gratuita, pues no sé, al final ahí también hay una cuestión moral o lo que tú quieras contar. O sea, por ejemplo, a mí sí que me pareció correcto por el ponerlo de los nombres porque, bueno, de hecho tuvimos como una conversación dentro de ponemos los nombres, no ponemos los nombres, los ponemos, los, no, los buscamos, los intentamos buscar, no había manera, porque claro, es como Brett Johnson, pues había mogollón de Brett Johnson, o sea, era como, "Pf, este señor no lo voy a encontrar", incluso poniendo que era ingeniero, pero bueno, al final, pues bueno, también el hecho de exponerlo, yo tenía la esperanza de que igual alguien lo viese, alguien lo reconociese y entonces poder saber más. También, bueno, pero claro, tenía otra función, no era simplemente poner las imágenes por poner. No sé, yo la idea que tengo, por ejemplo, de los VHS puede tirar más de anuncios sobre todo de tecnología o cosas que no son personales. Claro, yo cuando vi el vídeo de montando en el curro en Sevilla 92, pues claro, me eché unas risas porque dije, esto es tesoro, pero claro, también estoy poniendo al chaval que ha tirado la cinta. Incluso había una cinta de cassette que ponía Mi Ángel y salía el chiquillo diciendo chorradas en la cinta de cassette. Claro, también. Que igual también esto puede conectar con no sé si habéis visto los últimos artículos de las generaciones que sus padres los han expuesto a las redes sociales desde pequeños, que ahora se están cuestionando de, oye, ¿por qué han puesto toda mi vida online? Bueno, ley del gobierno para prohibir que se puedan colgar fotos de menores. Que- Todavía no se puede. Bueno, Bueno, pero para bueno, las eso personas. paternos sí, Pero es que son los padres los que han puesto, a ver, los padres, los propios padres son los que han puesto la información. Entonces, bueno, ahí también, no sé, a mí me gusta más si son, o me expongo yo, digo, ya que me pongo yo, o cosas que no tengan algo, o sea, pues eso, por ejemplo, la foto de la niña, pues sale medio ojo o el brazo, o sea, no se ve nada, es más abstracto. Utilizas como más. Sí, pero no, pero algo ya más concreto de una persona, a no ser que lo quiera poner para localizarla con esa intención y decir, oye, me gustaría digitalizarte esta cinta y dártela. O sea, más en ese sentido. O sea, la recuperación más. Pero sí, yo pienso que hay que. Esto tiene que ser recíproco, tiene que ser de ida y vuelta, no solo tomar. Aunque yo ya he tomado de la basura, pero intentar dar de vuelta. Por ejemplo, parte de la exposición de cosas que sobraron, si a alguien le interesaba una televisión o un DVD o una chica que vino, ¡ay, la cámara esta! ¿La vas a usar? Llévatela. Porque también esa era la idea, como que ya que lo he recuperado, pues llévatelo. Y aún así, lo que volvió al contenedor, o sea, tela. Pero, o sea, y mi casa se convirtió en un almacén. Pero bueno, de hecho, parte de la exposición que se va al Mar Nou viene de ahí. pero está el aparato funcional. Sí, el 90%.
de todo lo que yo saqué, funcionaba. Coincidía, o sea, la exposición coincidía con el cambio a la TDT digital. Entonces, en las teles, que tenían más de 10 años, que aunque funcionaban, pero no funcionaban con el nuevo decodificador. Entonces, las teles funcionaban. Lo que pasa que no para ver Antena 3, pero para conectar otras cosas o tal, funcionaban perfectamente. De hecho, yo tengo una Sony Alvia estupenda en mi casa, que es con la que veo el ordenador. Y funciona, o sea, no veo la tele, pero veo otras cosas. Pero al final es como, bueno, pues la conecto. Claro, yo nunca había tenido monitores Sony en mi vida, pues ahora tengo cuatro de la basura. Porque yo no me podía, o sea, al final hay mucha tecnología, no sé si habéis visto la máquina esta que hay por ahí, esa me la compré por $15 en Denver. Yo no había tenido una Mavica de esas nunca, o sea, y me la encontré pues cuando alguien no la quiere, cuando a alguien ya le parece desecho, es cuando pues yo puedo disfrutar. De hecho, podéis sacar fotos, o sea, qué más disquetes por aquí, o sea, está para usar. No sé qué os parece. Me parece muy interesante que trabajes pues, a partir del desecho, ¿no? De cosas, para que intentes sacar algo productivo aparte de, o sea, aparte de algo que sea desechado, sea tirado, me parece muy interesante, la verdad, ¿no? ¿Tenéis alguna cosa en vuestra casa que estéis pensando en recuperar? Sí, a ver, el problema es pesado, ocupa, necesitas cables. Cuando trabajaba para el portátil va fenomenal. Sí, 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 sí. No, aparte yo cada vez veo menos, o sea, no llevo las gafas, no veo. Mm. De hecho, hasta hace poco yo usaba pues los monitores estos TFT, los planos, súper cuadrados y pequeños, los tenía como monitor extra. Y bueno, pues si no los utilizo para, por ejemplo, en teletexto, las televisiones catódicas van muy lento, entonces las que son digitales van más rápido, entonces lo agradece más. Pero también, o sea, al final es combinar herramientas antiguas con nuevas, hay software, o sea, hay un montón, o sea, también lo bueno que ha tenido la democratización e Internet es que si consigues un ordenador antiguo, pues, por ejemplo, pues eso, el Commodore yo no uso los casetes o los disquetes, o sea, tengo un adaptador que emula la disquetera y funciona con la tarjeta de micro SD, que luego la puedo meter al ordenador, la puedo abrir en el emulador y puedo hacer copia de seguridad. Porque también, eso sí, ocupa poquísimo todo, cash. Y eso también no genero. Tengo muchos archivos que pesan muy poco. Y las animaciones, cuando luego saco los materiales y las animo en Flash o en Animator o el que sea, mis vídeos, aunque sean de 3 minutos, ocupan 200 megas. A calidad HD, porque el contenido no pesa. Entonces, claro, no necesitas un pepino de ordenador, porque eso también al final el tema cuando trabajas con animación o con cierto tipo de formatos, no tira, el ordenador no va. O sea, de hecho, yo, o sea, empecé a utilizar Flash porque es que lo vectorizaba todo y entonces, bueno, podía trabajar, podía hacer 50 capas y el ordenador me iba y me lo reproducía. Pero claro, si metía vídeo o animaciones o otro tipo de formatos, era imposible, no podía hacer nada. Entonces, al final me bloqueaba. Entonces también en esas limitaciones tú encuentras como, bueno, esto pues me puede frustrar o puedo dejar de hacer cosas o puedo intentar buscar otras maneras. Al final eso, como que no dejarse abrumar y como encontrar otros medios y otros formatos y otras maneras. Y luego, bueno, pues más adelante pues si encuentras otro ordenador potente, pues por ejemplo yo no tenía, cuando empecé a hacer audiovisuales también hacía, aparte de píxeles, hacía también más tema de fotoanimación, porque no tenía una cámara de vídeo buena, pero tenía una cámara digital correcticha, pero que sacaba imágenes. Entonces, en vez de hacer vídeo, que no me iba a ir muy bien, me hacía fotoanimaciones. Me hacía animaciones de 5.000 fotogramas, que luego lo hacía, pues eso, mucho, o sea, 2D, mucho stop motion, pero quedaba muy bien para los visuales y para las fiestas, con esa poco animación. Claro, ya empiezas a aprender como truquillos de cómo grabar y cómo hacer, y con eso ya, o sea, como que lo solucionas. Entonces, bueno, pues eso, que al final, y bueno, estos son mis procesos, mis formatos y también mis peleas, y yo creo que tardé como 10 años en encontrar realmente mi medio, o sea, me tiré mucho tiempo más perdida que otra cosa.
Yo quería hacerte una pregunta, porque ya que hay tantos emuladores, Mm. tú dices que tienes el Commodore 64, pero por ejemplo, un emulador de Commodore lo podrías usar en un teclado de ordenador y obtener el mismo resultado. Buena pregunta. Claro, el tema del Commodore, o sea, el emulador. Sí, sí, sí. Claro, el emulador necesitarías mapear el teclado para saber dónde están las teclas. Pero claro, hay mucho software que ya emula, por ejemplo, los editores gráficos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un dibujo, tienes ya editores online que ni siquiera tienes que instalarte nada. Hay un mogollón de editores online. Que simplemente puedes hacer un dibujo, los colores o incluso para programar. De hecho, en las fiestas estas, las demo parties, los programadores no utilizaban el Commodore. Los programadores tenían su laptop porque si no, eso era un infierno programar. Porque de hecho yo un día intenté hacerme un código basic y vamos, o sea, intenté hacer como un dibujo de un oso y se quedó sin piernas, porque ya no era como, no aguanto más, me da la línea, porque encima, como no te cabía toda la línea entera, tenías que poner las abreviaciones y a veces te equivocabas y de pronto habías hecho como 50 líneas de código y luego ya llegaba un momento que ya no sabía ni por dónde ibas y le dabas al run error. Y yo, ¿qué? Entonces, claro, al final, claro, los programadores usan su, pues eso, el compilador o lo que sea, todo en su portátil estupendamente, y luego ya, sí, lo pruebas en el Commodore. De hecho, cuando entregaba la demo la tenías que entregar en disquete, no podía, había que hacer el disquete y darles el disquete, aunque luego ellos lo reprodujeran con la tarjeta de micro SD, si no llevabas el disquete no entrabas. Entonces, bueno, pero sí, o sea, si te interesa el mundo de editores, emuladores, programas, o sea, hay un submundo porque ha habido mucha gente que ha empezado a hacer, pues eso, software de código abierto para Windows, para Mac, editores. Se puso muy de moda lo que se llama el text mode, que es el, pues eso, en vez de usar píxeles, son caracteres de texto. Incluso hay software que tú puedes elegir entre, pues eso, el juego de caracteres del Atari, del teletexto, del, del MSX, del Commodore, del Sharp, o sea, y simplemente haces el mismo dibujo y cambias la fuente y tienes 8 versiones. Entonces también, bueno, para probar, de hecho, yo suelo hacer talleres con chavales y me llevo el Commodore, que lo suele usar uno, uno se atreve, y normalmente siempre empiezo por ahí, les enseño cómo, y se quedan todos así como... "Puf". Pero luego digo, bueno, ahora vamos al ordenador, al editor, con tu mouse, todo bien. Y entonces ahí ya, o sea, que tampoco hay que, bueno, como enseñar herramientas, pero también que vean un poco la dificultad. Incluso son software muy sencillos, pero incluso cuando se ponen a hacerlos, claro, no es tan intuitivo, porque, claro, tienes que este carácter con este carácter, esto cómo se conecta, esto cómo parece. De hecho, yo tardé un año en hacer algo decente. O sea, al principio estaba allí entre que no tenía ni idea, no sabía cómo iba nada, me salían todo y decía, pero ¿por qué me he metido en este embolado? Pero al final le pillas el truco y pues me das un papel, yo no sé hacerte un dibujo. Me das un comodoro y te hago lo que quieras. Nada, eso me escribís y yo os mando toda la información que queráis, o sea, por cualquiera de las plataformas. A mí me ha gustado mucho porque es como una tecnoartesanía, algo así. Sí. Eso me ha fascinado. Porque yo, el mundo de la tecnología y eso no estoy muy puesta con esto de programación y todo eso. Pero a nivel visual me recordaba mucho así en la artesanía y por los procesos que dices, ¿no? De lo de las líneas. Y ahora cuando decías lo del peso de la materia también, que es ahí como muy ligero también. De hecho, en Suecia tienen un concepto que se llama Slöjd, que significa como, o sea, habilidad con las manos. Lo utilizan tanto para programación como para tejer, como para hacer madera. Entonces yo cuando estuve allí creé mi propio concepto que era Keyboard Slöjd, que era como habilidad con un teclado, destreza con un teclado. Porque yo lo veía como, es casi como tejer. Sí, sí, Porque como tienes que ir, o sea, carácter a carácter, no tienes que copiar ni pegar, o sea, si te equivocas. Sí, de hecho, al final es una retícula. La retícula con instrucciones. En este caso son un juego de caracteres, pero es como si fuera punto de cruz. De hecho, yo he hecho también del teletexto, he hecho punto de cruz. Y me gusta también jugar con el tema del bordado, porque al final todo el referente, incluso cómo se han construido los primeros ordenadores, está muy relacionado con el tema de la artesanía. O sea, son, claro.
La retícula, o sea, la retícula al final está ahí, siempre. El teletexto tiene su retícula, el Commodore tiene su retícula, simplemente tú vas cambiando lo que vas poniendo en cada espacio. Y de hecho hay un manifiesto hacker de los 90 que se llama el Digital Artisan, que precisamente lo plantea, o sea, plantea como el uso del arte, de la tecnología desde la perspectiva de la artesanía, es decir, para desarrollar una habilidad. Desarrollando una habilidad, o sea, un craft, pues eso, pues aprender a programar, o sea, como no utilizar esa satisfacción inmediata de que te da una aplicación, de voy a hacer un vídeo, ahora subo la foto, ponle el efecto y ahora para arriba. No, como aprende a editar, aprende a componer, aprende a construir, aprende a utilizar las herramientas, cómo grabar, como que desarrolles esa habilidad, que creo que eso también se está perdiendo, porque el hecho de que al final todo se centre en el móvil o en una tablet, claro, hay un montón de software que tú no puedes instalar ni en tablet ni en un móvil, y aparte que no ves. O sea, yo no puedo dibujar, no, o sea, no. Pero en el ordenador todavía hay un montón de software. De hecho, yo tengo un emulador de Windows XP porque hay un montón de software que solo me funciona con Windows XP. Y lo tengo ahí porque necesito esos programas para poder seguir haciendo cierto tipo de cosas. Pero claro, o sea, se está perdiendo esa manera de utilizar esa tecnología, o sea, desarrollar habilidades. Claro que al final eso cuando al principio cuesta muchísimo, al principio estás súper perdido, no sabes cómo no sabes cómo editar, pero luego esa destreza es la que te permite ampliar, desarrollar y poder centrarte en qué quieres contar. Porque al Y no final, delegar todo ahí como en la mafia, ¿no? De venga, sí, es como yo lo mando y ala, no soy responsable. exacto. Y claro, creo que también esa responsabilidad de cómo tú usas la tecnología o cómo claro, cuando se nota cuando alguien ha elaborado todo el proceso o la manera que tiene de presentar un proyecto se nota, o sea, tú lo ves, lo ha trabajado, tiene todo un proceso detrás, no sé, como que tiene más profundidad. Al final lo superfluo pues puede ser muy efectista, pero luego se te olvida. O sea, hay cosas que se te borran, porque sí, igual te entran a la primera, pero luego ni te acuerdas. Entonces también, no sé, creo que yo siempre me he planteado como esto como un proyecto a largo, muy largo plazo. Y que tiene que ir evolucionando y que tiene que ir creciendo y que, bueno, pues que, que es muy complicado porque al final dedicarse a este tipo de cosas es muy complicada y esto es bastante friki a veces, porque eso, y sobre todo siendo chica, pues mujer, pues mujer y tecnología, pues, buf, hay mucho bro, hay mucho señoro y a veces es muy complicado. Pero bueno, pero al fin, o sea, yo me acuerdo de eso cuando me soltaron a la demo party, eran 150 tíos y dos tías. Y claro, ¿y tú qué haces? Pues no sé, todavía no sé. Ya veré. Pero bueno, o sea, entonces, no sé, bueno, eso sí que está cambiando, pero creo que, bueno, necesitamos replantear muchísimas cosas. Y creo que hay que, o sea, orientarnos más a lo que llamamos eso, la artesanía digital, creo que también es una buena dirección. O sea, desarrollar destreza, desarrollar conocimiento, de elaborar herramientas, herramientas de código abierto, que sirvan para todo el mundo, que las puedan utilizar, que no necesitas tener un pepino en ordenador. O sea, que puedas utilizar, o sea, que puedas crear cosas sin tener que, vamos, necesitar 2.000 euros. No, no, con un ordenador correntucho puedes hacer tus cosas sin ningún problema. Y no debería de limitarte, ni debería de frustrarte, ni debería o sea, de no permitirte expresar lo que quieras decir. Entonces, por eso también creo que la obsolescencia, por eso esa idea de resistencia, de barricada, de no, no, vamos a usar lo que hay y vamos a aprender y bueno, y también utilizar otros medios ajenos o dispares a la lógica del capital. Me da la sensación que ahora está pegando un boom nostálgico con todo lo antiguo que esto, y aparte está haciendo un negocio aparte. Ya. Sí, sí, sí. Total. Sí, de hecho, bueno, ahora la vuelta al analógico, el vinilo. De hecho, no sé, hace tiempo, yo creo, fue a una tienda a comprarme un carrete analógico de película y había unos chavales que habían, pues eso, revelado. Y entonces le habían hecho la versión digital y en negativo. Y entonces se lo da y dice, no, aquí tienes el negativo. No, 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 yo solo quiero la copia digital.
cuando realmente lo que vale es el negativo, que es con lo que puedes hacer copias y lo que puedes hacer todo. Sí, a ver, de hecho, o sea, la mayoría de gente con la que yo trabajaba, sobre todo en Suecia, claro, ellos crecieron con esta tecnología y sí que tienen una relación nostálgica con ella porque la utilizaron desde niño. Pero en mi caso, vamos, yo no tengo ninguna. O sea, es que yo ni usaba, yo estaba por ahí haciendo el macarra. Y, y me iba a hacer fotos y creo que mi primer ordenador lo toqué con 20 años. O sea, que vamos, no tengo ninguna nostalgia, ni retro, ni nada. Pero claro, en todo siempre hay un negocio, o sea, y es lo que todos los movimientos alternativos, todo lo que siempre hay, o sea, la manera de fagocitarlo es comercializarlo. Entonces tú te vas a eBay, por ejemplo, yo los Commodore a mí me los regalaron en Suecia, por colegas que yo esto no lo uso, ¿lo quieres? Sí, sí, pero claro, intenté comprarme uno, 200 euros, que no saben si ni funciona. Y entonces, claro, un día me voy a un restaurante y hay un Commodore pegado a la pared. Y tú dices, si esto lo uso yo para currar, dámelo. Sí, hay un negocio, también hay gente que lo utiliza puramente estético. De hecho, tú te vas a Wallapop y hay un montón de cosas que no sé si funciona, pero para decoración es estupendo. Sí, o sea, al final es eso, es que todo hay negocio. O sea, es que el capitalismo es la maravilla que tiene, que es que todo lo convierte en negocio. O sea, da igual, aunque tú intentes hacer algo alternativo, siempre le va a dar la vuelta y le va a buscar el valor. Pero el tema es el uso que tú le des. O sea, si lo vas a usar como objeto decorativo o realmente lo vas a usar. O si lo tienes también, pues eso, no todo el mundo puede almacenar en su casa 40 televisiones. O sea, al final tú almacenar y bueno, y algunas se queman, otras desaparecen y yo también soy consciente de si un día me quedo sin comodores y ya no puedo conseguir más comodores, pues bueno, pues me tendré que buscar otra herramienta, que tampoco pasa nada. O sea, que no hay que ese fetichismo del objeto o esa dependencia del objeto, tampoco hay que, o sea, bueno, pues usarla hasta lo que dé. Y si muere o peta, pues no pasa nada, pues ya buscaremos otra, que hay un montón. Que hay un montón de cosas y no hay que tener miedo ni a los retos, ni, o sea, creo que la manera de evolucionar también es como, bueno, pues nuevos retos. ¿Ves tu herramienta sobre el Commodore o usas más cosas? Comodores, Nintendos, máquinas de escribir, máquinas de fax, todo lo que pillo. De hecho, también me regalaron no, perdón, me compré un Commodore Amiga que lo compré en Marsella, en un almacén, pero creo que se había meado un gato encima, entonces cada vez que lo enciende huele fatal. Sí, porque era como una nave enorme que tenía un montón de tecnología y súper barata y me costó 20 euros el Amiga. Pero claro, cada vez que lo encendía yo, ¿qué es esto? ¿Pero por qué huele así? Ya sabía, me un gato. Y de hecho lo llevé a una fiesta de estas porque en las fiestas también puedes llevar ordenadores antiguos y te lo arreglan. Y entonces me dijo, oye, esto de aquí también un gato y esto no tiene solución, tú verás. Pero... Entonces, bueno, pues ya llevo unos cuantos años que lo voy ahí encendiendo y lo dejo ahí en el patio a ver si se le va. Pero sí, voy cambiando también de herramienta, porque también, de hecho, hace mucho tiempo que no hago animaciones con Commodore. Ahora estoy mucho con el teletexto y ahora he vuelto a retomar un poco también la fotografía, porque la fotografía, bueno, pues la tenía como un poco más al lado, o sea, como en segundo plano. Sí, de apoyo. Entonces también, pues bueno, he empezado a hacer proyectos fotográficos, más fotográficos, he empezado a mezclar animación con fotografía, he empezado un poco a recuperar digamos que también hay esos momentos de que te saturas, te quemas y que ya no te apetece nada. Y a mí me pasa un poco con la fotografía, como ese bombardeo de imágenes todo el día ahí que decía, "Pues, es que de todo, ¿para qué voy a sacar una foto? O sea, ni es que ni sacaba foto, ni con el móvil. O sea, ya era como, vas a un sitio y era como, es que no me apetece. No. Y bueno, pues ahora pues he vuelto como a recuperar esa... Y bueno, pues ahí sigo aprendiendo. Pero me gusta más la parte de la mezcla y la experimentación. O sea, creo que yo no hago fotones. O sea, hago... es más conjunto. No, no... Creo que mis fotos son más bien normalitas. ¿Has trabajado con inteligencia artificial respecto a la... Ay, ese es el temazo. Pues a ver.
Yo tengo me cuesta. Me cuesta, pero porque también digamos que mi práctica va totalmente. O sea, no es que esté en contra de la tecnología, pero creo que es una buena herramienta, pero esa dependencia que se está generando a su alrededor y como ese solucionismo tecnológico, o sea, que creo que hay gente que la utiliza muy bien y que experimenta con ella y que lo disfruta, pero a nivel general se ha normalizado ese uso como, pues eso, pues como la Alexa, como tener a la Alexa del Amazon en tu casa, que le preguntas el tiempo por la mañana. O sea, no sé, como que creo que es una herramienta de apoyo, pero también, este temazo. No sé, como que también nos está haciendo un poco más vagos. Nos está haciendo un poco, Solo. bueno, por decir algo, nos está haciendo un poco más vagos, dependientes y retomando un poco el tema de lo de la artesanía digital y la destreza. Creo que estamos delegando muchas funciones que deberíamos hacer el esfuerzo por hacernos nosotros, simplemente porque nos entrena y nos hace que no nos quedemos atascados, sino que también. Y entonces creo que si se utiliza como herramienta de apoyo, yo no tengo, pero como fundamento y como solución tecnocrática a todo el futuro y todos los problemas de la humanidad, pues no. Bueno, está solucionando la vida de uno. No sé, yo creo que, y luego lo que a mí no me gusta es que a mí me la implanten sin mi consentimiento. Que de pronto esté en todos los software, que aparezca en el WhatsApp en el lado, que como te equivoques y le des, ya la tienes para siempre, y como que al final es una herramienta que pertenece, o sea, no es pública, no es o sea, pertenece a una empresa. Y yo hoy estoy entrenando gratis a la IA de una empresa que en un futuro me cobrará por ello. Entonces, ahí. Ya te está contando. Sí, Cobrando tus datos. no, de hecho, o sea, bueno, la reflexión está bien un poco de no sé si conocéis el tema de la neutralidad de Internet. Creo que fue 2015, bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, en Estados Unidos se votó el tema de la neutralidad de Internet. Es decir, en España, bueno, en Internet en general, los proveedores no pueden decidir qué tipo de contenido tú accedes. Es decir, puedes acceder tanto de la igual manera a Facebook como a tu web de gatos. O sea, tienes la misma prioridad. Pero si se cambia la ley de la neutralidad de Internet, tu proveedor puede dar prioridad, dependiendo de lo que tú pagues, a Facebook o a tu web de gatos. Entonces ya no estás en la misma, ya no tienes el acceso total a Internet. O sea, la utopía de Internet desaparece. Eso se votó en Estados Unidos y en Estados Unidos ya funciona. Y de hecho el futuro es lo mismo que tú ves vídeos a la carta, o sea, Netflix, streaming, tal, Internet también será la carta. Entonces, O sea, volvemos para atrás. es que ahí está, ahí está un poco se supone, o sea, cuando empezó todo el tema de la tecnología, o sea, o por lo menos cuando tuve los anuncios de los computadores y de todo esto, era como, te va a abrir, como que había ese entusiasmo o ese entusiasmo tecnológico como una herramienta que te iba a ayudar y a hacerte crecer. Pero en cierta manera eso como de pronto se ha vuelto como para atrás y lo que está haciendo es como encerrarte en sistemas cerrados, o sea, tanto en móviles, por ejemplo, para hacer un GIF animado en el app, en el móvil o en la tablet necesitas una app. Bueno, tú lo puedes hacer por software, o sea, que al final siempre necesitas la app de alguien para hacer cualquier cosa. Tú no puedes como encontrar tus maneras o programar tus maneras. O sea, no son espacios abiertos. Y al final todo se está como encorchetando, o sea, de manera que tienes que actualizar. Tu móvil, aunque tenga un año, si te hago la nueva actualización ya no te va ningún programa. Si quieres usar WhatsApp, te tienes que comprar un móvil nuevo. El tema de los coches eléctricos. Eh, Va a llegar un momento que, aunque tu coche funcione, si tú quieres entrar en la ciudad, te vas a tener que comprar un coche eléctrico o uno que entre dentro de las pegatinas. O sea, como al final y tampoco esa nueva tecnología está hecha para durar, está hecha para que dure cada vez menos. Está peor hecha, mal hecha y es súper cutre todo. O sea, no vamos para mejor. O sea, vamos a generar todavía más toneladas de basura, más toneladas de desecho y la IA como que acompaña esa lógica también del capital, que para otras cosas va a funcionar muy bien porque no hay que ser anti-tecnología,
Pues esto es como, porque muchas de las reflexiones vienen de cuando apareció la fotografía, que es como la revolución tecnológica, pues eso, todos los pintores que decían, "Ah, a destrozar la pintura, la fotografía va a ser lo peor", que tampoco hay que entrar en ese, en ese tema de anti-IA y anti todo, pero creo que necesita una reflexión y no aceptar, o sea, no normalizar ni aceptar las cosas así de buenas a primeras. Creo que todo sí, pero no me la metas, no me la metas para todo y me hagas depender de ella porque yo no quiero usarla para cierto tipo de cosas. Eso se necesita una sociedad de pensamiento crítico, que es lo que falta. Es que si no hay pensamiento crítico, No, pero que lo que estás hablando hay o sea, se exige como ese lugar para, ¿no?, cuestionarla y yo creo que lamentablemente ya no es que no exista pensamiento crítico, sino que lamentablemente es que ni se incita, por no decir que se sí, sí, sí. incorporar en un espacio como de enseñanza, etcétera. O sea, ni se incita. A ver, es cómodo. O sea, de hecho, un poco por eso he nombrado el documental este de Adam Curtis, el de Hypernormalization, porque va un poco de eso, la normalización de un montón de cosas en nuestro día a día que ni siquiera nos planteamos, que de pronto están ahí y que ya ni siquiera cuestionamos porque están tan normalizadas que no, o sea, que no. Y la IA un poco la están metiendo así como pues, de chorra, o sea, en plan chorra, en plan tonto y te la meten ahí en tu vida y de pronto, o sea, te das cuenta y ya no puedes ni desconectarla ni quitarla. Entonces creo que esa aceptación y esa normalización, porque es cómodo, o sea, porque al final es eso. Mi móvil no va, ¿para qué lo voy a arreglar? ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a comprar un ordenador cuando puedo hacerlo todo con el móvil? O sea, como que al final esa vagancia, no, no vagancia en el sentido, pero bueno, esa dependencia o esa necesidad de yo no quiero preocupaciones, es como la expresión de yo no quiero problemas. A mí no me pegan la chapa, o sea, que esto es muy complicado. O sea, yo quiero algo fácil, quiero entrar, quiero mandar y no me den más, o sea, no quiero saber más. Sí, que eso está muy bien, pero claro, también todas las decisiones tienen también sus consecuencias. O sea, esa facilidad que tú tienes para hacer cierto tipo de cosas tiene unas consecuencias que igual a ti no te afectan, pero afectan a otros países, porque todos esos móviles se hacen por las tierras raras. Y ahora, pues, toda la movida de las tierras raras. Claro, esas tierras raras están en otro país que no nos importa, que allí que hagan lo que quieran, yo quiero mi iPhone de 2.000 euros. Entonces, bueno. No, me ha venido a la cabeza una escena que viví yo en un banco. Eh, Ahora mismo hay bancos que te obligan a tener una aplicación, que yo creo que esas son casi todos, en el móvil. Y el señor banquero estaba gritándole a una señora mayor porque tenía que tener una aplicación para poder entrar a su cuenta y hacer unas gestiones. Y no le dejan hacerlas allí in situ. O sea, por ejemplo, ¿no? Digo, tienes que tener un smartphone para poder acceder a tu banco. Claro, luego está el tema de la digitalización. Que al final, claro, eso es otro tema, el tema de la desigualdad digital, que eso es otra cosa, que ahora tú vas al banco y necesitas, no, si vienes, de hecho a la madre Arcai le pasó, si quieres hacer cualquier transferencia, si la haces en tu casa en internet es gratis, pero si te la hago yo te cobro 3 euros. Y dices, pero ¿entonces qué haces? ¿Venderme ollas? Porque ahora mismo el banco lo único que va a hacer es venderte ollas y seguros, porque no te va a hacer o sea, no te va a ayudar a hacer ninguna transacción, ninguna transferencia ni pagar recibos. Yo me acuerdo en pandemia que estaban los cajeros y, en Bilbao y tenían una fotocopia en A4 con las instrucciones que yo ni la veía. O sea, he dicho, si yo no lo veo, ¿qué lo va a ver un señor mayor? O sea, digo, hay un cartel enorme, por lo menos, por la aplicación. Y había un señor que estaba el segurata adentro y empezó a pegarle al cristal y hizo salir al segurata y que le ayudara a hacer lo que tenía que hacer la gestión. Pero claro, es que el tema de la tecnología, la digitalización también, esto genera desigualdad. Es decir, tú solo vas a poder hacer cierto tipo de cosas si tienes pues tal ordenador o tal. Claro, esto no es solo resistencia, sino también hay ese planteamiento social de desigualdad, de consumo, de modos de vida, que bueno, pues que vamos hacia eso, que es más pobres, más ricos, yo voy a lo mío, me da igual, yo quiero comodidades, quiero mi iPhone y lo demás que pase. Eso que tú has dicho, yo lo vi a la policía, ¿no? La señora mayor fue a pedir cita a la puerta. Y el policía le dijo, ¿pero dónde va usted? Dice, a pedir cita. Dice, ¿pero no tiene cita? Dice, no, vengo a pedir cita. O sea, no, la tiene que pedir por internet.
No, que no puede haber un señor ahí que se lo haga, no. No. Pero yo creo que no es solamente cuestión de desigualdad, es cuestión de libertad. Porque es que la persona que decide estar al margen de todo eso No puede. no puede. No, es que no puede. O sea, pero al final es cómodo para las empresas, es como para el sistema, ¿eh? Yo ya no tengo que pensar nada, hazlo por internet. Como si no- Ya, y luego pasa el apagón, se va a internet, porque al final parece que internet es Dios, y internet algún día se quedará o algún día se limitará, o sea, porque es una tecnología como otra cualquiera, y ya hemos visto otros gigantes caer, internet también se caerá. Y si pasa un apagón, ¿qué haces? Pues eso, si no tienes gas, como pasó, no puedes comprar nada. Si no tienes gas, si no tienes gas, si no tienes. Y pues eso, que. Y entonces todo el mundo se el gas también caerá. Bueno, el día del apagón. No, sería porque no, volvimos un poco más, fue un paréntesis de volver para atrás. Pero bueno, antes la gente podía cobrar por el banco o en moneda. Ahora, Y ahora viene si el. quieres pasar de los bancos, ¿cómo va? Bueno, no puede. Y ahora viene el euro digital. ¿Eh? El euro digital. Que eso es otra movida. Que ya el dinero va a desaparecer. Eso no se ve. El mecánico desaparece. Claro, que todo esté digitalizado, todo está vigilado. Todas las transacciones se ven, todo está controlado, todo estás en el sistema, todo lo haces. Claro, súper cómodo. ¿Para quién? Entonces, bueno, pero si, claro, esto ya es un debate público, social y bueno, que la conversación no se da, o sea, como que se acepta. Ahí te la vas metiendo poquito a poco y llega un momento que ya no puedes hacer nada. Quería haberlo incorporado a la conversación. ¿Cómo podemos, cómo podemos hipernormalizar que los drones que están en nuestra sociedad no nos afecten y que estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Es decir, utilizándolos como militarmente para hacer lo que están haciendo en Ucrania y en Gaza. Pero claro, es que los drones, cuando salieron hace 10 años, lo primero que hicieron, antes de incluso utilizarlo, porque ya sabían todo el potencial que tenía el militar, fue generar un juguete simbólico para enviárselo a todos los niños. Y entonces, claro, el padre de la madre va a comprar un dron para un niño pequeño, pero está en casa, el niño lo vuela, se familiariza con él y es como las cocinitas para las niñas de pequeño, los camiones para los niños, o sea, como esos juegos simbólicos también son, al final, pues eso, una manera de normalizar una herramienta que después la veremos y claro, como tú has ejercido con ella y la has volado, ¿sabes? No te vas a cuestionar nada, ¿no? Como lo de las leyes, ¿no? O sea, como lo de la ley esta de que vas a tener ahora en España, en ella, no sé si se sabe finalmente, pero el tema de prohibir que los padres y madres suban fotos de los menores a las redes sociales. O sea, prohibirlo, literalmente. Sí, el acceso Que también. ya es tarde. O sea, para mí, ya es muy tarde. El acceso también en Nueva Zelanda, no es Nueva Zelanda, Australia, han prohibido también el acceso a las redes sociales a menos de 16 años, porque también están viendo que hay un montón de problemática. Yo en TikTok, si no tienes más de 14 o 16 años, no puedes tomar una cuenta. ¿Cómo puede ser que chavales de 16 años a lo mejor tú? Porque engaño. Y bueno, y ahora TikTok, sí. Claro. Como por ese Pues, puesto. Y ahora TikTok tiene su versión americana, con Trump, que va a estar separada del resto del mundo. Va a ser su propia versión de TikTok, controlada por el gobierno de Trump, y entonces, pues ahí estarás, controlado. Porque también hay una guerra de la información. Claro, es que ahora mismo que no hemos predicado. Claro, es que al final las redes sociales se han también convertido en una herramienta de normalización de muchas cosas, pues eso, ultraderecha, blanqueamiento, pinkwashing, greenwashing, vamos, lo que quieras, ahí está todo lo mejorcito. Y se va metiendo ahí, es como por ejemplo cuando se puso de moda lo de tener la Alexa en casa, que se regalaba a las personas mayores. Y tienes ahí, Alexa, dime el tiempo, y tienes todo el rato un dispositivo de Amazon escuchando todo lo que dices. Cuando tú simplemente lo pones para qué tiempo va a hacer mañana. ¿Para qué quieres eso? Mira al balcón, mira a la ventana, yo qué sé. Entonces es como se mete tecnología de una manera que al final es eso como casi tonta o muy simplista o muy. Sí. Y nada, pues nos quedan 2 minutillos, así que si queréis alguna preguntilla más. No, gracias a vosotros y el debate. Te queda muchas gracias.